¿Qué tal? Sin duda, los actores políticos de la oposición sufren un severo trastorno psicológico. Hablo en serio, porque no hay ninguna otra razón que explique o justifique la deplorable, vil, pésima, detestable y por supuesto muy lamentable actitud de los del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. ¿Usted cree que muchos de los senadores y diputados que suben a la tribuna a mentir o a acusar sin pruebas están bien de sus facultades mentales? ¿No cree usted que si los opositores hablaran con la verdad y tuvieran pruebas de lo que acusan, ya habrían acabado con la coalición Sigamos Haciendo Historia? Hablemos del tema. ¿Me acompaña? Al término del gobierno que presidió Enrique Peña Nieto, México quedó casi en ruinas. No lo hundieron totalmente por dos razones. Una, porque las riquezas del país son inmensas, enormes y muy variadas. Y porque el tiempo no les alcanzó para acabárselas totalmente. Y dos, porque el régimen neoliberal quedó atrás luego de que la mayoría de los mexicanos llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y con él la otra cara de aquel régimen. O sea, López Obrador llegó con un régimen basado en el humanismo mexicano y la prosperidad compartida. Fue entonces cuando empezó la desestabilización psicológica de los opositores, porque no aceptaron y siguen sin aceptar la cuarta transformación con la que López Obrador inició su gobierno. En síntesis, López Obrador recibió un país en una muy delicada situación, endeudado, con las empresas públicas casi en la quiebra o en la extinción, como fue el caso de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras, con la infraestructura muy dañada, etcétera, pero sobre todo con millones de mexicanos sumidos en la pobreza. En ese contexto, México requería que todos los mexicanos, todos, lucharan hombro con hombro en su rescate y así fue, aunque no participaron todos los mexicanos, porque solo fueron poco más de los 30 millones que votaron por López Obrador los que lo apoyaron en el rescate de la nación. Entre tanto, los panistas, priistas y emesistas y algunos otros mexicanos siguieron anclados en el golpe psicológico que significó haber perdido la elección de 2018 y, peor aún, ante un Andrés Manuel López Obrador que más pronto que tarde anunció la cuarta transformación. Es justamente la cuarta transformación con la que chocan los opositores, lo mismo que no pocos personajes de la iniciativa privada, algunos mexicanos que, con todo respeto, se dejaron lavar el cerebro y hasta el gobierno de Estados Unidos. A tal grado que ni con datos duros de los resultados que se han alcanzado se convencen de que México está o debe estar por encima de los intereses personales de grupo o de partido y sobre todo que es rescatado del enorme hoyo en lo que lo dejaron los gobiernos del PRI y del PAN. Y siguen mintiendo, tergiversando la realidad que vive el país, o al menos tratando de tergiversar, porque al menos al final de cuentas se quedan en el intento, particularmente al interior de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, como ocurrió hoy en la de Senadores, con la comparecencia del secretario de Economía del Gobierno Federal, Marcelo Ebrard Casaubon. Por cierto, con el amplio dominio de los temas que se trataron en la glosa del primer informe de gobierno, el secretario de Economía dejó en ridículo a los panistas, priistas y emesistas
que de manera muy torpe trataron de atacarlo sin argumentos, sin razón, como siempre sucede. Es hora que los opositores no superan el severo trastorno psicológico que les causó haber perdido el poder ante Andrés Manuel López Obrador. Un trastorno que cada vez se agrava a raíz de que todos los días se hunden más al construir sus discursos con mentiras y tergiversando la realidad que vive el país. Y de verdad que es una lástima. Porque si fuera que 100 de cada 100 mexicanos se unieran para luchar contra la adversidad que enfrenta el país en su interior y al exterior, más pronto se solucionarían los problemas que se tienen y mejoraría su desarrollo. ¿No cree usted? Si le agradó este video, compártalo. Suscríbase a los canales Lo Peor de la Política y @La Ciudadana Inconforme 2 y dele clic a la manita para arriba. Muchísimas gracias por su atención.